Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a esta conferencia que definitivamente ofrece ser muy interesante. Y sin más preámbulo, le pasamos el uso de la voz al señor secretario para que conduzca esta solemne sesión académica. Con su venia, señor presidente, muy buenas noches tengan ustedes. Este martes 15 de octubre, la doctora Adriana Rasura tiene el gusto y nosotros el placer de escucharla hablar en la conferencia titulada La verdad histórica sobre quién construyó el Cabañas. El orden del día es el siguiente: apertura de la sesión, presentación del presidium, presentación de la conferencista, la participación de la misma, entrega de reconocimiento, avisos, invitación a brindis de honor y clausura. Me permito informar que esta mesa la preside el licenciado José Borgoño Ponce Rodríguez, vicepresidente de la Junta Directiva de esta institución. Nos acompaña la doctora Adriana Ruiz Rasura, consocio y conferencista, y el de la voz, Eduardo Velasco Briceño, secretario general de esta institución. Me voy a permitir dar lectura a un extracto curricular de la obra que ha generado a lo largo de su vida la doctora Ruiz Rasura. Disculpen ustedes. Ella es licenciada en Arquitectura por la Universidad de Guadalajara, tiene maestría en Humanidades en el área de Historia, presentó su tesis La Guadalajara Perdida, Historia de las dos manzanas traseras de la Catedral, en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tiene doctorado en Humanidades y Artes. Tiene reconocimiento especial a la tesis José Gutiérrez, el arquitecto del neoclásico en Guadalajara, 1772-1835, por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ella es coordinadora de la Maestría en Gestión y Desarrollo Cultural del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Es profesor docente de tiempo completo en el Centro Universitario de Artes, Arquitectura y Diseño de la propia Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es miembro del Cuerpo Académico, Investigación y Patrimonio Cultural de la Universidad de Guadalajara. Es socia de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Tiene, entre otras, las siguientes publicaciones: José Gutiérrez, el arquitecto del neoclásico en Guadalajara, en 2011. Un palacio en Guadalajara, la Casa de los Cañedo, también en 2011. Gestión cultural, una visión desde la diversidad, compiladora en el año 2008. El bolero, historia musical, estructura y discursos, artículo de 2005. La Casa Cañedo, esplendor y destrucción, artículo también de 2003. De puño y letra, los escritos de Vicente Guerrero, en 2012. Tiene diversos premios y distinciones. Es miembro del Consejo de Cultura del Periódico Mural desde 2012. Becaria del Programa de Movilidad Internacional para Docentes del CUMEX, es consorcio de universidades mexicanas a partir de 2012. Distinción Dama de Gálvez de Macharabiaya en 2010 por el Ayuntamiento de Macharabiaya, España. Reconocimiento Perfil Deseable PROMEP desde 2005 a la fecha. Premio Vinculación Universidad-Sociedad en 2003 por la Universidad de Guadalajara. Este es un breve extracto curricular de la doctora Adriana Ruiz Rasura, a quien recibimos con un aplauso. Bien, buenas noches. En lo que iniciamos con la tecnología,
A lo mejor pudiéramos apagar la luz, así es. Esta investigación que el día de hoy les voy a presentar tiene que ver con mi tesis doctoral. Fue un proyecto que yo trabajé durante 5 años a través del doctorado y posteriormente casi duré 2 años en hacer la publicación, porque bueno, logramos cambiar un poco la historia de Guadalajara. Esta investigación ha causado mucha polémica, ha causado, a lo mejor hasta podría decir, un poco de molestia, porque al cambiar la historia, para poderla cambiar, tenemos que ir a las fuentes primigenias, que son los archivos que se escribieron en la época, en el momento en que sucedió el hecho histórico. Entonces, muchas veces la historia se va contando conforme el vencedor del momento es el que la va contando y la va modificando. Entonces, a nosotros los investigadores históricos nos toca ir a buscar y sacar a la luz aquellos personajes que fueron los que realmente lograron hacer la historia. Efectivamente hay grandes personajes, hay grandes íconos, pero son los pequeños alfiles de infantería, como les llamo yo, los que apuntalan el gran hecho histórico. Entonces, cuando inicié yo mi doctorado hace 7 años, yo había hecho mi tesis de maestría, que es otra investigación que algún día les platicaré, y leía yo en los historiadores de la época, López Portillo, Santos Coy, Pérez Verdía, que hablaban de un pensionado José Gutiérrez. Yo decía, bueno, ¿quién es ese pensionado? Entonces me puse a hacer una encuesta entre académicos de arquitectura, entre el público en general, entre políticos, y bueno, nadie sabía quién era el pensionado José Gutiérrez. Inicio yo el doctorado y me dicen, ¿y quién es José Gutiérrez? Pues no sé, les dije, no sé, pero lo voy a investigar. Y bueno, pues fui poco a poco buscando, analizando, casi escarbando abajo de las piedras, y poco a poco se me fue presentando a mí este personaje. Y así les pongo yo, ¿quién construyó realmente el Cabañas? La historia nos dice que fue Manuel Tolsá el que construyó el Cabañas, pero resulta que Manuel Tolsá nunca vino a Guadalajara. Entonces, vamos iniciando un poquito cómo se da todo este movimiento del academicismo con Carlos III de Borbón, el político. Él es el que modifica y exige que ahora el conocimiento sea académico, que tenga que ver con el alejamiento de la escolástica, la racionalidad, se privilegia la obra civil sobre de la religiosa, el estudio del hombre sobre de la naturaleza, en fin, y entonces él crea las primeras academias que se dan en España, y posteriormente la Academia de San Carlos en la Ciudad de México. Entonces tenemos todas estas academias que se dan en esa época, pero a nosotros la que nos interesa es la Real Academia de San Carlos de la Nueva España, donde se funda en 1781 por Jerónimo Antonio Gil, que venía él a hacer una escuela de grabadores, y que bueno, posteriormente se hace esta escuela, que va a ser la academia donde se van a formar los arquitectos, los pintores, los escultores de la época. Bien, entonces resulta que este es un cuadro muy antiguo de cómo hubiera estado la academia, que bueno, esta academia fue fundada gracias al apoyo del conde de Revillagigedo, con todos estos lugares que le daban recursos para poder hacer esta academia. Y entonces sí, ahí encontramos a Manuel Tolsá. Manuel Tolsá llega de España para precisamente como profesor de escultura, y posteriormente se le va a nombrar profesor de arquitectura y después llegará a ser director de arquitectura, ¿verdad? Entonces, bueno, Manuel Tolsá está en esta academia, y resulta de que buscando en los archivos encontré este dibujo maravilloso en el archivo de Austin, en Texas, ¿verdad? Donde en la catedral viene Tolsá precisamente a terminar las torres, a hacer las esculturas, ¿verdad? Que estaban semi-terminadas en la Ciudad de México. 1794 es este dibujo, y bueno, tenemos que la catedral tenía un atrio alrededor de ella, bueno, y en esta parte de aquí, por supuesto, estaría el Zócalo. Entonces, ¿dónde surge la figura de José Gutiérrez? Me decían, pues que era un español que vino. El director de San Carlos me dijo, pues fue un español que vino a estudiar, que vino de arquitecto a la Nueva España. Bueno, pues no, resulta de que no era un arquitecto,
José Gutiérrez es un niño cuando llega a la Nueva España. Buscando precisamente en los archivos, encuentro mencionado a José Gutiérrez Macharabiayo. Y yo dije, bueno, ¿qué es Macharabiayo? Y me puse a buscar y resulta que es un pueblo en España que se llama Macharabiaya, que está pegado a Málaga. Entonces, bueno, por supuesto que me puse en contacto con Luis Campos, que era el alcalde en ese momento de ese pueblo, y le pregunté que si sabían algo de José Gutiérrez. Me dijo, pues no sé nada, no sé nada de él, quién es, y bueno, este es Macharabiaya. Pero analizando ahí, aquí se encuentra, este es el pueblitito que tuve la ocasión de ir posteriormente, y entonces empiezo a hacer mis cruces. La investigación es tan maravillosa, es como si fuera un gran rompecabezas, y yo tengo muchas piezas que tengo que empezarlas a juntar. En este caso, resulta de que en Macharabiaya nace Matías de Gálvez. Matías de Gálvez, ¿quién es? Pues él era el virrey de aquella época de la Nueva España. Entonces hago ese cruce perfecto de que digo, resulta que Matías de Gálvez apoya, seguramente conoció a los padres de José Gutiérrez en este pueblitito, y entonces le piden que ayude Matías de Gálvez, el virrey, a estos dos niños. Y encuentro precisamente en la lista de viajeros en el archivo de Sevilla que vienen dos niños de 12 años de edad, José Gutiérrez y Juan Sánchez, a la Nueva España. Entonces llegan estos dos niños pensionados por la corona española para estudiar en la Academia de San Carlos, ¿verdad? Entonces ahí ya empiezo yo a encontrar poco a poco a José Gutiérrez gracias a Matías de Gálvez. Desgraciadamente, llegando José Gutiérrez, se muere a los 6 meses Matías de Gálvez. Entonces ese apoyo que iba a tener, ese cobijo que iban a tener estos niños, pues ya no lo tienen, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues los niños se quedan de todos modos estudiando en San Carlos, ¿verdad? Y entonces él empieza a estudiar de 1784 a 1794. Resulta de que en aquella época existieron las grandes expediciones científicas que hizo España, precisamente donde, y una de las más famosas fue la de Alejandro Malaspina, donde él sale de España, llega y recorre todo lo que es el litoral de la costa del Pacífico hasta Alaska, y lleva un equipo de pintores que eran los que funcionaban como los fotógrafos de la época. Iban ellos dibujando desde las especies de animales, de plantas, las especies humanas, en fin, todos los diferentes detalles. Y entonces resulta que cuando él está en el Callao, el pintor que tenía, José Lindo, se enferma, y entonces él le pide al virrey que le ayude y le mande a alguien que le pinte lo que ellos van encontrando. Y entonces resulta que en el Museo Naval de España encuentro mencionado a José Gutiérrez, donde él hace todos estos dibujos. Son unos dibujos que están casi se están desbaratando algunos de ellos, como aquí los tengo. Entonces, bueno, aquí ya sé que José Gutiérrez está aquí, es pintor, después se cambia él a arquitecto, ¿verdad? Y entonces todavía son algunos de los dibujos que encuentro, y se titula El 7 de julio de 1794, a los 22 años de edad, como arquitecto. Entonces, ya tengo yo a la figura de este hombre perfectamente bien clasificada, y entonces él se titula con este palacio. Es un palacio real, aquí está el nombre de él. Encuentro estos proyectos precisamente en el archivo de San Carlos, ¿verdad? Es un palacio totalmente neoclásico, con los nuevos esquemas que manejaba el neoclasicismo, esta horizontalidad, esta repetición de vanos, los elementos ornamentales muy clásicos, como aquí los tenemos, un elemento regente, en fin. Esta es la planta del Palacio Real que él hace, y quiero que se acuerden de esta planta para más adelante, cuando veamos el Cabañas, hagamos una comparativa, ¿verdad? Entonces, con estos elementos, estos ejes rectores, en fin. Entonces, él empieza a ayudar a sus maestros, a Antonio González, al director de la academia, Miguel Constanzó, y empieza él a ayudarles en lo que sería la Ciudadela, que era la fábrica de tabaco de aquella época, y que ahora es precisamente la Biblioteca Vasconcelos, ¿verdad? Entonces él es como el maestro de obras, y encuentro mucha información donde él
valga la redundancia, informa pues el avance de la obra, ¿verdad? Todavía hace este otro proyecto en 1798, pero resulta de que José Gutiérrez está siempre bajo la sombra de Tolsá, el gran arquitecto Tolsá. O sea, yo no le quito el mérito a Tolsá. Claro que él fue un gran arquitecto, el Palacio de Minería estaba construyendo, la Casa del Marqués del Apartado, la escultura del Caballito, el Ciprés de Puebla, en fin, estaba lleno de chamba Manuel Tolsá, cuando llega la solicitud del obispo Cabañas para construir una Casa de la Misericordia. Entonces, seguramente Tolsá, al ver ese ofrecimiento, él no le convenía dejar la Ciudad de México para venir a Guadalajara, que era pues una pequeñísima ciudad en aquella época, y entonces hay un contrato que se hace, que lo localizo precisamente en el Archivo General de la Nación, donde se hace un contrato entre Michelena y José Gutiérrez con un plan formado por Tolsá, plan, así dice, ¿verdad?, para que venga él a construir la Casa de la Misericordia, venga y dé clases de arquitectura y de aritmética, y construya con un diseño que él hizo el templo del Sagrario. Fíjense los términos en que se utilizó en ese contrato: un plan y un proyecto, ¿verdad? Bien, entonces se viene en 1805, José Gutiérrez llega a Guadalajara, una ciudad muy provincial, como aquí la tenemos, una ciudad muy pequeña, y entonces, gracias precisamente al apoyo del obispo Juan Cruz Ruiz de Cabaña y Crespo, él inicia precisamente a hacer sus construcciones. Este plano es muy famoso, lo hemos visto muchas veces, pero esta es toda la obra que va construyendo José Gutiérrez a su llegada. Lo primero que hace va a ser el Puente Verde, posteriormente la Casa de la Misericordia, ¿verdad?, y después haría el Sagrario, y en la segunda etapa que él regresa, la Casa Cañedo y lo que sería la adecuación del ex templo de Santo Tomás. Aquí sería la Casa de la Misericordia, que era en aquella época un solar, un baldío, ¿verdad?, no había nada. Entonces, bueno, pues él ahí la va a construir. Entonces encuentro el proyecto del Puente Verde precisamente en el Archivo General de la Nación, ¿verdad? Aquí lo tenemos, aquí está la firma de José Gutiérrez. Es un puente que parecería muy grande, aunque en realidad un puente pequeño. Esta es una foto original de ese puente, donde encuentro todos los criterios formales de lo que sería el neoclásico, la balaustrada, un arco escarzano, unas garitas de paso, ¿verdad?, que estaba precisamente en lo que era el río San Juan de Dios y que separaba a la ciudad. Todavía en este plano de 1842 lo he mencionado, este Puente Verde, y que bueno, ya a la hora que se entuba el río, pues se perdió desgraciadamente. Entonces, hay que ir a buscar y buscar y buscar, pero a mí me encanta la labor de archivo. Yo creo que fui ratón de archivo algún día en mi vida o en mis antepasados, porque me encanta. Y entonces en el archivo del Sagrario, el Sagrario es el espacio donde se guarda toda la información de bautizos, de matrimonios y de defunciones. Y encuentro que José Gutiérrez llega y se muere su primera esposa, precisamente María Antonia se muere de diarrea en 1808. Entonces, bueno, sé que está él ya perfectamente bien asentado aquí en la ciudad. Entonces, anteriormente el obispo alcalde deja un recurso precisamente para hacer la casa, el templo del Sagrario, ¿verdad?, pero él inicia en 1805 lo que sería la Casa de la Misericordia. Si observamos nosotros esta fotografía, comparándola con el plano que veíamos hace ratito, que era un solar toda esa parte, entonces, ¿cómo es que si nosotros vemos esta fotografía, la visual que se ve a un costado del palacio, al fondo vemos exactamente el ingreso al Cabañas? Únicamente alguien que estuvo aquí, que lo vio, que lo trabajó, que vio la perspectiva y la visual, pudo haber hecho esto, ¿verdad? Entonces, si no digo que Tolsá no haya hecho un esquema de dibujo, algo así, pero el que realmente hizo todo el proyecto, cada uno de los arcos, de los patios, de los 23 patios, de todo esto, pues fue José Gutiérrez, y un ejemplo de eso pues es clarísimo aquí.
Aquí tenemos otra fotografía actual, ¿verdad? Donde vemos efectivamente, aquí está Palacio, y bueno, pues aquí tenemos al fondo precisamente el ingreso a la Casa de la Misericordia. Bien, si nosotros nos vamos a estudiar y encontrar coincidencias, que eso es lo que me interesa a mí, encontrar esas coincidencias, vemos que en el plano que él hizo y en el plano de Cabañas, vemos esa repetición de espacios en cada uno de ellos. Vemos un eje rector, estos ejes rectores, un elemento regente que sería la capilla, ¿verdad? Que se ve perfectamente claro en ambos. Todavía me puse a analizar el pórtico, dije, ok, vamos viendo si realmente José Gutiérrez era un académico, como él se mencionaba, que era un académico que se fijaba perfectamente bien en todas las normas que manejaban los tratadistas de aquella época. Entonces, como Viñola, y hago la comparativa de las columnas con precisamente los dibujos de Viñola, con las proporciones, hago todos los mútulos, las metopas, todo coincide perfectamente bien con los criterios que se manejaban en la academia, ¿verdad? Todavía hago un levantamiento con medidas y todo, y encuentro la sección áurea. ¿Qué es la sección áurea? La sección áurea son las medidas perfectas, ¿verdad? Entonces, este edificio, esta fachada tiene medidas perfectas, está académicamente perfectamente bien hecho, con estas series de como cuernos que se refieren a la sección áurea. Pero la prueba la hemos tenido todo el tiempo frente a nuestros ojos. La próxima vez que vayan a Cabañas, les voy a pedir que se entren al patio de los Naranjos, que son troncos, pero bueno, y entonces al fondo, a la izquierda, está el Museo de Sitio. Ahí van a encontrar este cuadro de Cabañas que se le atribuye a Felipe Castro. ¿Y qué dice aquí? Ya me hice. Proyecto de Joseph Gutiérrez. Y aquí está, todo el plano. Si no hubiera sido que en el imaginario de la época estaba presente quién construyó el Cabañas, no hubiera la Mitra permitido que se dijera eso. Lo hubieran borrado, por supuesto, no, ponle que fue Tolsá. ¿Por qué está aquí? Porque siempre ha estado presente en nosotros, siempre nos ha dicho, yo soy el que construí precisamente el Cabañas. Este es el cuadro, algún día vayan a verlo y van a ver cómo a veces tenemos las pruebas frente a nosotros y no las podemos ver. En fin, Cabañas lo pide que sea el arquitecto de la Mitra. Él hace este proyecto precisamente también para Valladolid, Michoacán, aunque no se construyó. Y entonces, pues claro, estaba solo, se sintió triste y todo, se volvió a casar. Entonces se casó con doña Juana Froyol, ¿verdad? Entonces aquí tengo el acta de matrimonio de ambos españoles, porque él siempre se manejó como español, porque él nace en España, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí la encuentro en el Sagrario. Inicia a hacer el templo del Sagrario en 1808, con ese recurso que precisamente había dejado el obispo alcalde. Este es el templo del Sagrario que está al lado de Catedral. Y entonces, este es el fray Antonio Alcalde, y resulta de que el del templo, el viejito que cuida el templo, el sacristán, don Efraín, me dice, porque me hice muy amiga de él y anduve por todo el templo, y él me dijo que había una caja que él había encontrado, que estaba llena de documentos viejos, y que fuera a buscar. Fui con la maestra Glafira, precisamente el archivo del arzobispado, y entonces vamos encontrando este documento que no se había rescatado, donde José Gutiérrez me habla, porque es un documento hermosísimo, donde él está discutiendo precisamente con don Roque Abarca, que era el brigadier, el comandante, el presidente, el subdelegado y gobernador de la provincia de Guadalajara, en contra de José Gutiérrez, porque José Gutiérrez quiere que se construya precisamente aquí, en lo que era el camposanto de Catedral, y el brigadier quiere que se construya en esta manzana de lo que sería lo que ahora tenemos la rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Finalmente, José Gutiérrez dice, es que el Sagrario tiene que estar pegado a Catedral, no puede estar alejado de la Catedral. Entonces convence y inicia a hacer un edificio en un espacio pequeño, porque
porque era un espacio pequeño que estaba ahí, pero hace un edificio casi perfecto. Este edificio se quedó así hasta 1810, cuando se escuchan a lo lejos los tambores de guerra, no se puede terminar. Sin embargo, les voy a platicar un poquito de este edificio. Esta es la primera cúpula, que la hace Antonio Arrón, la hace su alumno Manuel Gómez Ibarra. Manuel Gómez Ibarra, el gran arquitecto Manuel Gómez Ibarra, de quien aprendió, de José Gutiérrez, porque fue su maestro en el Liceo del Estado, precisamente su maestro de arquitectura. Y entonces Manuel Gómez Ibarra hace esta primera cúpula, que bueno, con el tiempo tuvo muchos problemas y se destruyó, y bueno, ahora tenemos la que hizo el ingeniero Antonio Arronis. Fíjense ustedes la diferencia, unas columnas, y aquí son columnas pareadas, la que actualmente tenemos. Pero de todos modos me voy a hacer el análisis del edificio, de este templo. Es un templo de cruz latina, por supuesto, que cuento estos mismos ejes rectores, secundarios. Hago un levantamiento de este templo, que es un templo pequeño, pero perfectamente bien, y encuentro, por supuesto, la sección aula. Un templo perfecto, una fachada perfecta, como aquí en ventanas, en puertas, en todos los espacios, es una fachada perfecta. Entonces, llega la independencia, 1810. José Gutiérrez es español, entonces él va y se alista en las tropas de Calleja, porque él era español y como tal tenía que actuar. Entonces abandona todo Guadalajara, toda la obra que tenía aquí, y se va con Calleja. Entonces, posteriormente, se va a la Academia de San Carlos, donde lo nombran director de arquitectura, y él va a estar allá de 1813 a 1827. Y entonces resulta que tenemos a nuestro primer gobernador, Prisciliano Sánchez, gobernador del estado de Jalisco, y entonces cierra la universidad y abre el Liceo del Estado. Invita precisamente de la Academia de San Carlos a José Gutiérrez. Entonces él llega a Guadalajara como el primer profesor de arquitectura. Aparte de todo lo que ya había tenido, él llega, es el primer arquitecto con título bajo el brazo que llega a Guadalajara a dar clases, precisamente en 1825. Y entonces, en lo que era el edificio de los jesuitas, el claustro de los jesuitas, donde estaba el templo Santo Tomás, que ahora es la Biblioteca Iberoamericana, antes en ese claustro, se cierra ese claustro, se clausura la universidad, ahí se hace el liceo y él empieza a dar clases. Y es cuando tiene como su alumno precisamente a Manuel Gómez Ibarra. Entonces, esos primeros conocimientos de arquitectura los recibió precisamente de José Gutiérrez. Y entonces resulta que el Congreso del Estado no tenía donde sesionar, los espacios donde tenían una casa vieja, que eran las casas consistoriales, en fin. Entonces deciden modificar precisamente el edificio del templo para hacerlo sede del Congreso. Y entonces le piden a José Gutiérrez que haga ese proyecto. Entonces él tumba las torres, modifica toda la fachada, avanza la fachada 4 metros y hace este edificio. Es un edificio neoclásico. Él modifica también la arquitectura de la ciudad, se olvida del barroco y empezamos desde la Casa de la Misericordia con el neoclásico, conforme las reformas borbónicas que ya les había dicho. Entonces es una fachada totalmente neoclásica. El edificio se quedó exactamente igual porque ya estaba construido, pero hace esta modificación. Aquí era donde estaba el Liceo del Estado, y entonces, bueno, estas son las fotos más antiguas que encontré de este edificio, que son más o menos al tiempo que él muere. Entonces hago lo mismo, el mismo estudio en este edificio, igualmente un levantamiento, hago la comparativa con Viñola, con las proporciones, con los adornos, con todo, lo encuentro exactamente igual. El academicismo en toda la forma, aquí lo tenemos, los lomútulos, las metopas, todas las ornamentaciones que maneja Viñola, igualmente las tenemos en este edificio. Hago su levantamiento y, por supuesto, encuentro la sección aula, un edificio perfecto, una fachada perfecta como la hacemos. Entonces, todavía José Gutiérrez se pone a hacer el Palacio de Cañedo. Palacio de Cañedo ya sabemos que es la casa que estaba atrás de Catedral,
que se destruye, y que bueno, hay una historia maravillosa atrás de esa casa, ¿verdad?, que algún día se las platicaré para no aburrirlos tanto, pero bueno, esta casa Cañedo, él también la construye precisamente. Esta es una fotografía que me dio el último de los dueños que vivió ahí, ¿verdad? Espléndida casa. Bueno, pues también estaba en esa zona de ahí. Estamos ya en 1832, llega el cólera a la ciudad de Guadalajara, surge una ley de expatriación de todos los españoles en el territorio de Jalisco. Entonces José Gutiérrez vive toda esta situación, y entonces en 1835 encuentro el acta de defunción de José Gutiérrez. Él muere precisamente, es enterrado en el panteón en el Camposanto de Belén, y muere de irritación. Irritación significaba en aquella época como una infección, no había antibióticos, entonces él muere de eso. Sin embargo, la hipótesis que yo manejo es esta: José Gutiérrez muere de irritación, pero una irritación que él tenía física, mental y espiritual. ¿Por qué? Porque su casa de la Misericordia estaba convertida en una ciudadela, no había podido terminar la cúpula. El templo del Sagrario Metropolitano igualmente no había podido techarlo porque la iglesia se había quedado sin recursos. El edificio del Congreso del Estado tampoco llegaban los recursos por las situaciones y la inestabilidad del gobierno. Entonces él muere sin haber visto terminada las 3 obras más importantes que tenemos actualmente ahorita del neoclásico: el degollado es un neoclásico tardío. Estas realmente corresponden al neoclásico. Entonces me puse yo, y es uno de mis objetivos que yo tengo, es que reconozcamos la obra de este señor. Entonces me fui precisamente a Macharabiaya a presentarles a José Gutiérrez allá, y entonces ya en una parte del museo ya está dedicada a José Gutiérrez, hay una calle dedicada a José Gutiérrez, y entonces aquí publiqué el libro. La Secretaría de Cultura me permitió publicar esta información. Cuando se presenta el libro, se nombra el Patio Mayor de Cabañas, Patio Mayor José Gutiérrez, una cosa que me dio muchísimo gusto, y sigo yo trabajando precisamente en que se sepa, que realmente reconozcamos a las gentes que hicieron la historia de Guadalajara, a las gentes pequeñas que fueron logrando la historia de Guadalajara, para que entonces sí, ahora sí, con toda tranquilidad y con toda certeza, puedo decir: descanse en paz José Gutiérrez. Muchas gracias. Agradecemos en todo lo que va a estar esta presentación, que efectivamente seguramente ha conciencias en esta ciudad, y la doctora está dispuesta a escuchar comentarios y acepta preguntas del auditorio. ¿Sí me escuchan, no? Sí. Yo sí. Ustedes también. Si él estuvo en San Carlos, seguramente va a haber una imagen de él. Había que profundizar más, ya sabes que te lo dejo de tarea, pero sí es muy interesante que lo podamos conocer físicamente. Efectivamente, yo también quiero conocerlo, me hace mucha falta conocerlo, porque hay un libro que se llama Los que construyeron en Cabañas, donde ponen un retrato de él que no es un retrato fidedigno de él, es algo que se hizo pues así, al vapor, pues no hay una fuente que me diga que efectivamente ese es. Y en San Carlos estuve muchas semanas buscando un permiso que le hubieran dado a Tolsá para trasladarse, un plano que dijera que él había hecho el proyecto del Cabañas, y no encontré absolutamente nada.
En el archivo de Cabañas únicamente la documentación empieza a partir de los 40, 1840 en delante, anteriormente no hay nada. Entonces, yo no quiero pensar mal, pero tengo que pensar mal, y me da mucha pena decirlo, pero ¿por qué no hay nada? ¿Por qué yo sí encuentro documentos anteriores de templos que tenían que ver con la iglesia, muy anteriores del sagrario? Todos los templos hay información. ¿Y por qué no hay nada del Cabañas? ¿No sería que quisimos de alguna manera borrar todo eso para seguir manejando la versión de que había sido Tolsa el que lo construyó? Eso es algo que me hace ruido y no he podido comprobarlo, pero sigo en la búsqueda, porque creo que se dijo Tolsa porque, bueno, pues era darle mucho realce al edificio, pero mientras yo no lo vea por escrito no lo creo, y no hay nada. Todo lo que yo he buscado han sido muchas horas, muchas semanas, días, buscando información ahí en el archivo del arzobispado, en el archivo de México, en fin, y no he encontrado nada. Y fotografía, un cuadro de él tampoco, pero se los encargo. Si ustedes lo encuentran, por favor, necesito conocer a este hombre porque me encantaría saber cómo era, ¿verdad? Efectivamente, yo creo que la historia, la verdadera historia, la estamos redescubriendo. Este periodo del centenario, el bicentenario, se hicieron descubrimientos extraordinarios, en el sentido de que nuestros héroes tan cacareados no lo fueron tanto. Por ejemplo, el templo de San Miguel de Belén, que está a un costado del ingreso al hospital Fray Antonio Alcalde, hubo una especie de tendencia de borrar todo lo que tenía que ver con España. El puente grande también. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando estaba terminando la primaria en el Distrito Federal, nos llevaron a Chapultepec, y a mí se me ocurre decirle al maestro: mira, aquí están todos los héroes, está Zapata, está donde nacieron Carranza, están todas estas personas. Y luego me dice el maestro: hijo, si estos hombres se encuentran en vida, se matan entre sí. Me impactó. Hasta en el año del 2010, en que hubo una serie de estudios muy serios, tanto en el Colegio de Jalisco como aquí en esta benemérita institución, donde tratamos de reencontrar la verdadera historia, no la que nos contaron. En la ciudad de Guadalajara, también con una familia. Yo recuerdo que cuando cumplí alrededor de 53 años, alguien se me acerca y me dice: oye, ¿no quieres conocer un hermano tuyo? Evidentemente que pues yo pensé que era una broma, porque evidentemente se supone que yo era el primogénito, y pues resulta que no, que sí, efectivamente había un medio hermano mío que después de conocerlo, pues aprendí a quererlo, y a quererlo mucho, porque de alguna manera como que se ocultaban muchas cosas de la propia vida. O sea, mi padre tuvo otra relación de carácter sentimental, y así estamos ahorita, encontrando que los héroes, yo ya no los veo con tanto respeto como cuando estaba niño, y creo que su trabajo, doctora, es un trabajo que rescata una serie de situaciones, a pesar que ahí lo teníamos enfrente en el cuadro de Cabañas. Está el plano, el mismo plano que ella descubre, ahí está. Y luego se proyectó. Proyecto de Joseph, así se nombraban, Joseph Gutiérrez.
Yo quiero agradecer su intervención, me congratulo de estar en este momento escuchando de quien investiga las cosas, las investiga bien, nos viene a decir, Torzán ni siquiera estuvo aquí. Entonces, ahorita está muy en boga también esas actitudes de gente que permitieron una especie de restauración entre paréntesis del Caballito y como que fue exactamente contraproducente. Como dijo también la doctora, piensa mal y acertarás. Algo debe haber por ahí detrás de todo eso que no es necesariamente lo legítimo. Ya me extendí, si alguien quiere hacer algún comentario. La señora primero y luego. Adriana, yo quisiera saber será posible que algún día en el futuro, no sé cuándo, realmente se le conozca su mérito a José Gutiérrez, o crees tú que no será? Pues yo, mientras yo viva, voy a seguir bregando este tema. Se hicieron unas placas, le solicité a la anterior administración, de los 3 edificios, donde decían quién lo construyó. Estoy ahorita viendo la posibilidad de que se instalen bien, porque en unos lados no se instalaron y en el otro ya se soltaron para que no se pierdan. Entonces, y sigo yo manejando esto. Como les digo, esta investigación provocó molestia porque estaba yo desmitificando una figura aquí en Jalisco, pero qué pena, o sea, la investigación aquí está. Algo que se me olvidó decirles es que cuando encuentro su acta de función, él está casado con otra señora, se casó 3 veces, José Gutiérrez. Entonces, y encontré una carta de la esposa, la última, Isabel Caraballo, que fui con el maestro Carballo y le pregunté si él sabía algo, si sería algún pariente o algo, y bueno, me dijo que no sabía nada, en fin, pero me dice, pero de seguro es pariente mío. Y entonces, y ella manda una carta a San Carlos solicitando que la apoyen económicamente porque no tiene recursos, pero no menciona ningún hijo. Y bueno, pues las que somos mamás sabemos que primero anteponemos la figura de los hijos y no tengo para darles de comer a mis hijos y eso, y ella no menciona eso. Entonces me da la sensación que él no tuvo hijos. Entonces no hay manera de rastrear un poco más pues la descendencia de él o localizar a alguien, y como es un apellido pues muy común como el Gutiérrez, entonces él nunca se puso el López. Allá en España me dijeron que desgraciadamente el archivo durante la Guerra Civil Española quemaron los archivos en Málaga, entonces no pude conseguir el acta de nacimiento, pero sí haciendo los cruces que hice con la información aquí, entonces pudimos dar con los años que él tenía cuando él llega. Entonces, pero es una investigación que quiero seguir trabajando en ella. Yo pienso que a lo mejor todos los que estamos aquí vamos a hacer esos alfiles que estamos sosteniendo la historia, y tal vez a lo mejor dentro de 200 años alguien se acuerde de nosotros y nos reconozca lo que trabajamos, porque bueno, finalmente esas pequeñas figuras son las que hacemos el momento histórico, las que tenemos que reconocerlas como tal. Mira, no siempre los grandes personajes son los que logran hacer algo. Mira, todos ellos se apuntalan precisamente en las pequeñas figuras como José Gutiérrez. Gracias. Simplemente para felicitarte por tu trabajo de investigación, que nos has puesto a pensar en algo que todo el mundo teníamos como hecho, pero más que nada nos has presentado tu trabajo con una narrativa y con una pasión que te sale así tan espontánea, que mereces una felicitación, al menos de mi parte, extraordinaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos muy cumplidamente a la doctora Adriana Ruiz Rasura la emotividad justamente, pero también la cientificidad de su investigación y el aporte que hace a la generación de conocimiento. Y solicito ahora al licenciado José Gorgonio Ponce Rodríguez haga entrega de reconocimiento, que desde luego es de ahora y en adelante, usted se lo ha ganado, doctora, por su fantástica presentación. Creo que la Benemérita Sociedad de Geografía Estadística ahorita tiene 2
proyectos para modificar precisamente la historia. Uno es el descubrimiento de las Filipinas sale de Barra de Navidad, a pesar de que la Secretaría de Marina, sin elementos, dice que salió de Acapulco. Esa es una. Esta puede ser otra. Estamos por cumplir en esta institución 150 años de actividades académicas. Yo creo que estas pueden ser también aportaciones importantes para que en un congreso que pretendemos hacer, todo va en función de los recursos que nos pudieran aportar para hacer eso, con la finalidad de hacer modificaciones a la historia, porque gran parte de gente de Filipinas curiosamente lleva apellidos de Jalisco. Entonces, necesariamente quien hizo los barcos, hay una de las haciendas más antiguas aquí en Jalisco que se llama La Venta del Astillero. ¿Por qué se llama La Venta del Astillero? Bueno, porque necesariamente iban a pensar que había que hacer algún tipo de viajes. Si alguien conoce Talpa de Allende, se va a dar cuenta que hay una hacienda muy importante que se llama Achina. Estamos hablando de que esa hacienda tiene pues más de 400 años con ese nombre. Acuérdense que Juan Fernández de Híjar fue el que funda en 1533 la Villa de la Purificación, precisamente porque Beltrán Nuño de Guzmán pretendía también hacer un viaje, no le cuadraron sus estrategias, pero hay una serie de elementos que el otro día en una de las reuniones aquí en la Benemérita Sociedad, yo soy de por aquel rumbo, entonces me encontré que entre Talpa y Tomatlán hay una serie de flores que solamente se dan en Filipinas, unas flores que tienen un olor delicado, no sé cómo se llaman, son las que les ponen a los visitantes en Hawái con una especie de collar de flores. Se llama Entonces, Plumeria rubens. Plumeria. O Juan Carlos Sushi. Es un nombre de origen latino, que de alguna manera aquí la tenemos entre Mascota, Talpa, Huachinango, Tomatlán. Es decir, ¿de dónde llegó eso? O sea, necesariamente los españoles tuvieron el cuidado de que en sus viajes siempre llevaban sobre todo flora para plantar. Es muy interesante. Bien, pues sin más, esta Benemérita Sociedad de Geografía Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural instalada en Guadalajara el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a la doctora Adriana Ruiz Rasura por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia La verdad histórica sobre quién construyó el Cabañas, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 15 de octubre del 2013. Doctora, pues muchísimas gracias y reciban nuestro reconocimiento.